¿Cómo están? Soy Carola Canelo, hoy día lunes 31 de julio del año 2023. Me ha parecido pertinente conversar con ustedes sobre la gravedad de la ignorancia y yo diría de la mala fe, del dolo que han expresado Boric, Jackson, Vallejo, Cordero, es decir, quien figura hoy día como presidente de la República y los ministros que él ha designado, Montes también, entre otros. Estamos frente a, entre comillas, autoridades, cierre comillas, es decir, operadores políticos, que tienen una absoluta ignorancia que equivale jurídicamente a la mala fe, al dolo. Es una ignorancia de la ley, una ignorancia sobre la Constitución, la ignorancia sobre cuáles son los deberes constitucionales que tiene un presidente de la República, la ignorancia sobre cuál es la responsabilidad política que tiene un presidente de la República, la ignorancia de la ley penal, la ignorancia de la ley penal. Hemos llegado a ese punto. La ignorancia de una cuestión que se llama la ficción de conocimiento de la ley. Paremos un poco ahí. Fíjense ustedes que Cordero, Vallejo, todos estos operadores políticos designados como ministros por Boric, incluido el propio Boric, han desplegado toda su ignorancia. Una de las últimas cosas que han dicho y que constituye una ignorancia enorme es que ellos están tratando de sostener, mire, pongan atención para que vean el nivel bajo, intelectual y ético de Boric, Jackson, Vallejo, Cordero, Montes, toda esta gente. Están sosteniendo olímpicamente que este tema de las fundaciones y convenios, o sea, este tema de corrupción con ribetes posibles de hechos delictivos, de fraude al fisco, cohecho, malversación de caudales públicos, sería un error administrativo. Miren lo que están diciendo, que estos hechos serían errores, y luego agregan estos operadores políticos y estas operadoras políticas, agregan que esto se ha debido, dicen ellos, a que los funcionarios públicos de los ministerios, de los GORE o de las CEREMIS involucrados en el caso Frente Amplio, Convenio, Fundaciones, RD, Revolución Democrática, no habrían sido capacitados y por lo tanto no conocerían las leyes, no conocerían la Constitución. Paremos ahí, esto es insólito. Es insólito. Fíjense en lo siguiente. En toda sociedad, y de hecho ese fue uno de los, entre comillas, avances civilizatorios, fue que para que nadie puede excusarse de no conocer la ley. Nadie, menos un presidente de la República, menos un ministro que supuestamente es abogado, como es el caso de Cordero. Nadie, ni un ciudadano común y corriente, nadie puede excusarse de no conocer la ley. Nadie puede sostener que si comete un acto de corrupción castigado por el artículo 8 de la Constitución, que impone el principio de probidad administrativa a los funcionarios públicos, nadie puede sostener como una excusa a esa inconstitucionalidad, a esa ilegalidad, a la infracción de la Constitución, que Boric no conoce la Constitución, que Montes no conoce la Constitución, que Vallejo no conoce la Constitución, que Jackson no conoce la Constitución, que Cordero no conoce la Constitución. Nadie puede excusarse y decir que no sabía que el artículo 8 de la Constitución establece el principio de probidad, que en virtud del cual los funcionarios públicos están obligados en el ejercicio de su función a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, artículo 8 de la Constitución. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad
en todas sus actuaciones. Nadie puede alegar que no conoce esto. Tampoco pueden sostener que no conocen la definición de principio de probidad contenida en el artículo 52 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. O sea, no puede un funcionario público, ni nadie, ningún ciudadano sostener que no conoce la ley, que no conoce la ley fundamental, la Constitución, que no conoce la ley, menos si un funcionario público. ¿Qué dice el artículo 52 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado? El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Aquí caen todos y todas los operadores políticos de los diversos colores. Boric cae en la infracción del principio de probidad. Vallejo, Montes, Cordero, Jackson no están realizando una actividad funcionaria ni intachable, ni honesta, ni leal con el cargo que tienen al permitir este mecanismo de corrupción a lo largo del país a través de convenios adjudicados en trato directo para favorecer a los militantes del Frente Amplio. Clarísimamente no están haciendo prevalecer la honestidad ni la lealtad con la función pública, ni tampoco el interés social del pueblo, la gente que necesita servicios y productos, que se haga un buen uso de los recursos públicos. Ellos están haciendo prevalecer su interés particular, su interés electoral, político, partidario, los bolsillos privados de las arcas de los partidos políticos del Frente Amplio y del socialismo democrático. Están todos involucrados en el desgobierno de Boric y compañía. Fue en su momento, estamos hablando de cuestiones que han ocurrido hace siglos y que Cordero, Vallejo, Boric, Jackson pretenden desconocer, que hay una ficción de conocimiento de la ley. Obvio que en todo sistema civilizado, donde hay una normativa, un principio básico, es que se entiende que todas las personas conocen la ley. De lo contrario, bastaría que alguien dijera que es ignorante y que no conoce una determinada ley para decir que no sabía que eso era corrupción de acuerdo a la Constitución y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, para justificarse y decir que no sabía que una determinada actuación tenía ribetes de hecho delictivo, como una malversación de caudales públicos, un fraude al fisco, un cohecho. Cuando se formó nuestro país, como lo entendemos, se dictó y promulgó el Código Civil chileno, que fue de mucha influencia en varios otros países del continente, donde se establecen, léanlos, en los artículos 7º y 8º del Código Civil, que fue uno de los primeros códigos más importantes y que tenía una gran importancia en esa época antes de que empezara a haber una constitucionalización de los derechos, que dispone lo siguiente. Artículo 7º del Código Civil. La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial y desde la fecha de este se entenderá conocida de todos y será obligatoria. Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial. Y con ciertas circunstancias, sin embargo, en cualquier ley podrá establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia. O sea, se entiende por ley, artículo 7º del Código Civil, completamente vigente desde los inicios independentistas de nuestro Estado-Nación, la Estado-Nación Chile, que publicado en el Diario Oficial la ley se entiende conocida por todos, por todas, y desde ese momento se entiende por regla general obligatoria. Artículo 8º del Código Civil. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Cordero, ¿hasta cuándo? Vallejo, ¿hasta cuándo? Boric, Jackson, Montes, ¿hasta cuándo? Artículo 8º. Nadie
puede alegar del Código Civil, que es un código fundamental en nuestro sistema, derecho supletorio en nuestro sistema. Artículo 8. Nadie puede poder alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Y el Código Civil además provee la definición de ley en el artículo 1 del Código Civil, lo que se entiende por ley. Nadie puede alegar la ignorancia de la ley. Nadie puede decir que tiene un error de derecho. Esto es muy grave. Inclusive el artículo 706 del Código Civil establece que el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona como Cordero, como Montes, como Jackson, como Vallejo, como Boric, sostiene que no sabían de la ley, que no sabían que la Constitución impone un principio de probidad, que no sabían que el principio de probidad lo que significa de acuerdo a la Ley de Base General de la Administración del Estado, que no sabían que este mecanismo, Fundación RD, Revolución Democrática y Convenio, podían constituir hechos delictivos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible y otros, que no saben eso, de acuerdo a la ley, es mala fe. Hay una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. O sea, hay una presunción de derecho en nuestro sistema que aquel que alega error de derecho actúa con mala fe. ¿Y saben ustedes lo que es la mala fe? Actuar con intención de perjudicar a otro o a otra en su persona o en su propiedad. Realmente estamos frente a operadores políticos y operadoras políticas del peor nivel hasta ahora, porque lamentablemente podría hasta inclusive empeorar, uno nunca sabe. Pero lo cierto es que es importante, chilenos y chilenas que sepan, y las demás personas de otras nacionalidades que viven en nuestro país, y los chilenos y chilenas que se encuentran en el extranjero y que también aman a nuestro país y a nuestra gente, que los ciudadanos y ciudadanas no podemos aceptar que Boric, Jackson, Vallejo, Montes, Cordero mientan, ignoren la Constitución, ignoren la ley, actúen como monarcas déspotas del absolutismo, que desconozcan el Estado de Derecho, que hay un conjunto de normas legales y constitucionales y de diversa naturaleza a los cuales ellos están sometidos en el ejercicio de la función pública. Y que no podemos aceptar esta mala fe, esta mala intención, este dolo permanente de estos operadores políticos y estas operadoras políticas. Te invito a reflexionar sobre eso y abrir la mente a otro paradigma. Porque la idea es que ustedes se empiecen a abrir a soluciones a esto. No basta el mero diagnóstico de esta crisis estructural del sistema representativo, entre comillas, democrático, que no es democrático y tampoco es representativo. Ahí llega el momento de que ustedes sepan que hay otras posibilidades. Y la otra posibilidad es que nosotros en Chile tengamos autoridades competentes. Es decir, personas que sean elegidas por los ciudadanos, pero que cumplan previamente, antes de postular a un cargo público, como presidente u otro cargo público, que cumplan con un perfil de cargo mínimo, con un mínimo de cumplimiento de ciertos requisitos objetivos para poder ejercer determinados cargos. De manera que nunca más tengamos personas como Boric, como Jackson, como Montes, o como ocurrió antes con Piñera, con Bachelet, y piensen en los anteriores que no cumplían siquiera con ciertos requisitos básicos para poder ejercer la más alta magistratura del país, como es ser presidente de la República, o ser designados como ministros, ministras de Estado por un presidente. Y que estas autoridades competentes que yo les estoy planteando cumplan con requisitos previos. Esos requisitos previos los definamos en una norma constitucional distinta, y eso lo definamos los ciudadanos en votación directa, no a través de los políticos,
porque evidentemente los políticos no quieren que estos cargos públicos supongan el cumplimiento de ciertos requisitos objetivos para poder ejercerlos. De manera que en Chile, con la constitución creada por la clase política, la actual vigente, en 2005, firmada por el socialista PPD Ricardo Lagos Escobar, que es la matriz, ustedes saben, el Partido Socialista es la matriz del Frente Amplio y la matriz de Revolución Democrática en particular, por esa vía, claramente ustedes van a ver que no es posible tener este tipo de personas en estos cargos públicos y por lo tanto la idea es que los ciudadanos y ciudadanas definamos en votación directa el contenido de la Constitución y que en su aspecto político y que definamos requisitos previos para ser presidente de la República o para ser presidente de la República o para ser ministro de Estado designado por un presidente, que no cualquier persona que no tenga las aptitudes, el conocimiento mínimo. O sea, nosotros hemos llegado a un nivel en que presidentes y ministros de Estado designados por él están sosteniendo ya el absurdo más grande, que los ciudadanos no tienen la obligación de conocer la ley. Hemos llegado a ese nivel de argumentación falsa, tergiversada mentalmente, antiética y deshonesta, de mentiras para tratar de justificar lo injustificable. Esto es una corrupción desbordada del desgobierno de Boric, del Frente Amplio, incluida Revolución Democrática, Convergencia Social y demás grupos que forman el Frente Amplio y Socialismo Democrático, que no es más que una derivación, todos ellos, de la nueva mayoría, el Partido Comunista más la Concertación. Y esto ha ocurrido también en los gobiernos de derecha y también en los gobiernos de centro en nuestro país y por lo tanto se requiere que haya una norma constitucional que sea decidida en votación directa por los ciudadanos y ciudadanas, que definan requisitos de perfil de cargo para poder ejercer las altas magistraturas, los cargos públicos, los conceptos de autoridad, para que tengamos autoridades competentes, que sean elegidas, pero que previamente cumplan con requisitos y que haya un control de poder revocatorio, por lo menos una vez al año, en que la sociedad chilena pueda evaluar y en su caso revocar directamente a una autoridad que no cumple su función. Un abrazo gigante y síganse informando, están invitados a mi canal también de YouTube, Carola Canelo, para efectos de que sigan informándose y no acepten, porque no hay que aceptar, no hay que rendirse en esto y no hay que perder la visión de que Chile necesita profundas transformaciones, pero que requieren de parte de ustedes, de los ciudadanos y las ciudadanas, un profundo cambio de mentalidad. Esa es la invitación más profunda que les estoy haciendo de todo corazón. Un abrazo gigante.